Bienvenido a la Justicia de los Débiles esta tarde con Mónica Marchesera, abogada de familia de la provincia de Buenos Aires, que tengo el gusto de recibir para charlar un poquito qué es lo que está pasando con los juzgados de familia y con esta nueva realidad que venimos enfrentando hace unos años. Pero ante todo, buenas tardes, Mónica, gracias por concederme este tiempo para estar en la Justicia de los Débiles, donde tratamos estos temas que son tan sensibles para la sociedad. Hola Héctor, no, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Bien, Mónica, abogada de familia, mujer. Me interesaba mucho escuchar la visión de lo que está sucediendo en este momento con la justicia, con estos nuevos sesgos, que no son tan nuevos, pero que han tomado muchísima fuerza en los últimos años, con estos sesgos que empezaron por una causa justa, que se intentaba proteger las mujeres violentadas, y hoy termina siendo, se ha degenerado en diferentes malfunciones que tienen que ver con la desprotección de los derechos de los niños o no, y con una modalidad nueva que me gustaría desarrollar a lo largo de la entrevista que tiene que ver con estas falsas denuncias. Mónica, ¿cuál es tu visión de lo que está sucediendo en los foros de familia en donde vos trabajas? Bueno, mira, yo estoy del otro lado del mostrador. Te aclaro que no soy magistrada. Te voy a dar mi opinión desde la práctica, digamos, o desde la consulta, desde la práctica. En principio, digamos, a mí me gustaría aclarar que, digamos, el procedimiento por violencia, que empecemos de ahí, ¿no es cierto? Por violencia, ya sea violencia familiar o violencia doméstica. Después voy a aclarar, primero hay una legislación que es del año 1994, que se refería a cualquier persona que sufriera un hecho de violencia. Y con posterioridad, en el 2009, si mi memoria no falla, la ley que se refiere específicamente a la violencia contra la mujer. El procedimiento es una buena herramienta. Por favor, quiero que se entienda eso. Es una herramienta buena ante una circunstancia real de violencia física, de violencia psíquica, de violencia económica, patrimonial. Específicamente la ley 26.485, que se refiere a la violencia contra la mujer, específicamente, se explayan en todos los tipos de violencia que puede sufrir una mujer. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema yo creo que tiene mucho que ver con los operadores judiciales. Cuando viene alguien, y te voy a explicar por qué, vos decime si me extiendo mucho. Cuando alguien viene y dice, ¿cómo puedo hacer para que mi marido, para que mi ex cónyuge se vaya de mi casa, por ejemplo, o para obtener un alimento rápido? Es decir, utilizar una herramienta buena con, un, con una finalidad que no es la correcta. Entonces, yo creo que esa táctica, esa estrategia de inculcarle a los clientes, a la gente, que utilice una denuncia falsa como para lograr un resultado inmediato, es lo que justamente los abogados debemos desterrar de plano esa posibilidad. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué te voy a decir eso? Porque el principal implicado, más allá de que mis respetos a todos los padres que se ven involucrados en esta situación desgraciada, son los Totalmente. niños. En el niño. Eh, Son los niños. Por eso yo quiero empezar un paso por ahí, paso antes, ¿no? ¿Cómo se separó ese matrimonio, en caso de que haya habido este matrimonio o esa unión convivencial? Empezamos con un divorcio que yo diría un divorcio maligno, para ponerle un nombre, ¿no? Yo digo maligno. Empezamos con un divorcio con mucha guerra, con mucha necesidad a ver, ¿dónde le puedo pegar a mi ex cónyuge donde más le duele? ¿Dónde le puedo pegar? ¿A vos qué te... Sí, sí, Entonces, el punto débil de toda relación termina siendo el niño, que aparte termina siendo rehén de una situación que no elige. Es terrible eso. exactamente, porque yo entiendo que un sistema familiar disfuncional, ponele un divorcio de los padres, termina invadiendo una esfera del niño que no tiene
no debería participar de ninguna manera. Entonces utilizamos una herramienta buena, muy buena, como es el procedimiento de violencia familiar, que vuelvo a repetir, puede ser cualquier miembro de la familia que sufra una situación de violencia, o de violencia doméstica, que se refiere específicamente a las situaciones de violencia en la mujer, para lograr un resultado inmediato. Yo te lo voy a poner, no quiero ser muy técnica, quiero que esta charla sirva para muchos papás o mamás que me están escuchando y que realmente ese es mi propósito, ¿no? Que entiendan que deben desterrar esta herramienta como medio para obtener un resultado inmediato. Excluir Esta, a uno de los eh, profesionales. Tal como lo propones, Mónica, que a mí me gusta mucho porque te he escuchado, tiene que ser, sin duda, es una entrevista en la cual es muy interesante que una profesional de tu talla exponga la parte técnica, pero tiene que ser un llamado a la reflexión, porque además de las cuestiones técnicas que hay en el derecho, es entender el daño que se puede producir, tal vez por el afán de conseguir algo rápido, y lo rápido no siempre es lo mejor. Pero yo quiero que te extiendas, Mónica, yo quiero que la gente te escuche a vos. No importa el tiempo que te tomes, tenés todo el tiempo del mundo, pero contá tu visión, porque eso es lo que estoy buscando. Claro, es que realmente lo que a mí me preocupa es que se involucre a los niños que en realidad no tienen absolutamente nada que ver en esta pelea y en a veces en esta batalla pírrica, ¿no? Que se enfrentan una expareja. Porque no tiene, vos sabés que yo hace muchos años que me recibí y he atendido muchas situaciones de divorcio, ¿no? Pero a mí no me gusta ser autorreferencial, pero tengo que caer en mi práctica, es decir, ¿qué es lo que me ha pasado? En el primer momento que alguien te viene a consultar por un divorcio, hay una necesidad, más allá de que lo escuches atentamente, de qué es lo que le pasa, y yo he atendido a hombres y mujeres, aclaro, hay una necesidad de pelear, de pelea, hay una necesidad de pelea. A ver, a ver, ¿qué le puedo sacar? ¿Dónde le puedo pegar? Y justamente creo que nosotros, los, lógicamente, no podemos generalizar, y este es otro concepto que quiero tener presente, porque los casos de familia no son situaciones que sean idénticas unas a otras. Cada familia tiene su situación, su contextualidad, su circunstancia. Entonces, no podemos aplicar la misma receta para una familia que para otra, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, los abogados que nos dedicamos al derecho de familia, en cómo asesoramos y qué camino adoptamos. Entonces, en una primera conversación vos sentís que hay una gran hostilidad, hay un gran deseo de golpear, de pegar, simbólicamente, ¿no? Me refiero, y utilizar esta falsa denuncia que lógicamente los jueces, yo pienso que los jueces, primero que hay una ley y que hay un procedimiento que respetar. No podemos, porque yo he escuchado muchas charlas, ¿no? Y entonces empezamos, bueno, porque los jueces, a mí no me gusta caer en generalidades, porque hay, como en todas las disciplinas, como hay buenos abogados, malos abogados, buenos jueces, hay muchos jueces de familia muy dedicados y que les preocupa especialmente este tipo de manejo o de táctica, y te digo que he leído algunas sentencias donde incluso se condena a los abogados a utilizar un lenguaje que no es el adecuado. Cuando ven que realmente en un proceso de familia, un proceso de divorcio, lo que hay que hacer es decantar toda esa violencia, procesarla, eh, eh, acompañar a esa familia, ¿no es cierto? Exactamente, bajar el nivel de agresión, bajar el nivel de agresión. Totalmente, totalmente. Por eso yo creo que hay que priorizar a los niños, pero no como un cliché, ¿viste? Porque, a ver, hay otra de las cosas que uno escucha en la práctica es por el interés superior del niño. Pero ese interés superior del niño tiene un contenido. ¿Qué significa el interés superior del niño? Porque muchas veces, ¿viste? Vos escuchás por la perspectiva de género. ¿Pero qué es la perspectiva de género? Tiene un contenido.
Es decir, no es un cliché, no es a ver, una oración marketinera, porque voy a vender, soy abogada y te entiendo porque domino la perspectiva de género. O, no, no, no. Yo creo que hay que trabajar con mayor seriedad. El niño, a partir, ¿por qué se habla de la Convención de los Derechos del Niño? Si querés, me explico un minutito esto. Sí, sí, por favor. El El aire es año tuyo. Gracias. El año 1900, interrumpime cuando quieras y si no No, te claro, por favor. Si vuelvo a querés que te repetirlo. escuchen. La Convención de los Derechos del Niño se adoptó en nuestro país, en nuestro país, bien digo, en el año 1994. La Convención de los Derechos del Niño y otras convenciones internacionales. Pero específicamente me voy a referir a ello. Hay un artículo, que es el artículo 12, que la memoria no me falla, donde se refiere justamente a que el juez está obligado a escuchar al niño. Pero no es algo, a ver, el juez está obligado a escuchar al niño. ¿Qué quiere decir? Que lo tiene que citar, tiene que conocer a ese niño, lógicamente, que lo va a interrogar o de acuerdo a la edad que tiene el niño, porque a veces surge, ¿no es cierto?, en las reuniones de abogados, que siempre estamos haciendo cursos o entrenamientos, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo un niño de 2 años, de 3, que un niño, un adolescente, lógicamente. Pero hay herramientas que se utilizan para que el niño, por ejemplo, de 2, 3 años, se exprese a través de dibujos, a través del lenguaje corporal. Es más, la Corte de la Provincia de Buenos Aires y las provincias, porque esto también lo quiero aclarar, si bien hay una ley de orden público que se llama ley de fondo, que es de orden nacional, que se refiere al procedimiento de violencia, lo que hace al procedimiento en sí, cada provincia lo regula, de acuerdo a su jurisdicción. Entonces, ese procedimiento, esos pasos, digamos, para que la gente me entienda, que hay que presentar ante la justicia y cómo debe defenderse, dependerá de cada provincia. Entonces, escucha del niño. Escucha del niño no es una afirmación como un mantra. Hay que escuchar al niño. ¿Qué es eso? Es citarlo, preparar el ambiente para que ese niño, vos te imaginarás que si a un adulto ir a tribunales le provoca una serie de resquemores, de miedo, de angustia, hay que preparar un ambiente adecuado para que el niño pueda ser escuchado. ¿Y cómo tiene que ser escuchado? De acuerdo a su edad. Pero el juez, ¿va a intervenir solo? No, el juez no puede intervenir solo, porque el juez no es Dios. El juez necesita un apoyo de personal terapéutico preparado para interrogar a ese niño, para preguntarle a ese niño, para que de acuerdo a su edad pueda dibujar, pueda expresarse, pueda leer el lenguaje verbal y no verbal. Entonces, en función de eso, va a obtener un resultado eh, de acuerdo a las circunstancias que se le planteen. Escucharlo, preguntarle y tener en cuenta la opinión del niño, porque esa es otra cuestión, ¿no? Porque he escuchado muchas cosas como diciendo, pero ¿cómo un niño de 5 años puede decir tal cosa? Y sí, lo puede decir. Lo que pasa es que el juez lo va a decir, lo va a tener que escuchar y va a tener que ratificar por otros medios si lo que realmente dice el niño tiene un grado de verosimilitud o no. Porque el niño puede estar, a ver, la situación, te pongo la situación más común, pero no quiero que caigamos en que la madre es la buena y el padre fue el No, malo, no. porque Te quiero interrumpir. Acá sí vos me pediste, y es bueno que se sepa. El niño, en una entrevista, sobre todo en una entrevista judicial, que a los adultos nos genera una sensación tremendamente difícil de afrontar. Imagínense para un niño estar con un desconocido en un despacho, y aunque sea un psicólogo, termina estando en un despacho porque la justicia tampoco tiene todos los medios exactos para que el niño esté en un ambiente relajado. Quiero que se sepa. Pero además de eso, el niño puede estar, por un lado, alienado o sugestionado, por el otro lado, puede creer que está diciendo la verdad, porque esa es su verdad, sin saber que no tiene que ver con la realidad o puede estar diciendo la verdad. Por lo cual estamos hablando de una tarea compleja. No es una tarea simple que requiere despojarse de cierto sesgo para escuchar al niño y identificar exactamente qué es lo que está pasando.
Perdón que te haya interrumpido, pero lo quería aclarar, porque si no parece que alguno, yo sé lo que va a pasar, hay padres que van a decir, ah, pero mi hijo fue y dijo que yo le hice algo que yo no hice. Bueno, ahí está. Si está sugestionado, es tarea de ese equipo interdisciplinario más el juez dilucidar que lo que está diciendo el niño tal vez sea su verdad, aunque no se condiga con la realidad. Ergo, el caso de la hija de Andrea del Boca, Ana Chiara del Boca, que se determinó que ella decía una verdad que no se condecía con la realidad. Perdón, perdón, No, no, Mónica, lo perdón. que ocurre, claro, bueno, esos son los casos donde realmente el niño, por ejemplo, tiene el cuidado personal, se denomina ahora, eh, que es excepcional porque generalmente el cuidado personal es compartido indistinto. Es decir, que el niño tiene que vivir su rutina con ambos padres. Aclaro, vive en un domicilio con uno de los progenitores y el otro progenitor comparte las tareas de cuidado de acuerdo a lo que ahora la ley denomina un plan de parentalidad, que no es otra cosa que un mapa o un diagrama de cómo esa familia va a llevar a cabo, esto en los casos de cese en los casos de divorcio, es decir, cese de convivencia, Sí, sí. cómo va a llevar adelante esa familia que ya no convive las tareas de cuidado de ese menor. Excepcionalmente, en nuestro derecho se le otorga el cuidado unipersonal a una sola de los progenitores. Esto puede ser en los casos de los niños muy pequeños, por ejemplo. ¿No es cierto? Pero el progenitor no conviviente comparte las tareas de cuidado con el progenitor, por eso se fija un centro de vida, esta es una posibilidad, que da para otra charla porque también hay un cuidado personal compartido, alternado, donde los progenitores pueden fijar que el niño esté un tiempo con uno, un tiempo con otro, pero bueno, eso es harina de otro costal para otro tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño que vive con uno de los progenitores puede estar imbuido por una connotación permanentemente negativa respecto del progenitor no conviviente, puede darse el caso, puede darse el caso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez en esa escucha y en ese trabajo de escucha? Bueno, tiene que cerciorarse sobre la verosimilitud, digamos, de lo que está diciendo el niño con otros medios probatorios. Y en el caso, por ejemplo, de una falsa denuncia, que aclaro, como de tantos temas que se nos plantean, es un delito doloso. ¿Quién? Digamos, sabe que un hecho violento no ocurrió y deliberadamente denuncia un hecho violento, de violencia, para lograr determinados fines, como por ejemplo lograr la expulsión de uno de los progenitores, lograr una cuota alimentaria provisoria, este, eh, lograr, por ejemplo, Sí, una prohibición de contacto, ¿no es cierto? Entonces, está mal o el uso la cosa. o el uso exclusivo de la vivienda, que también Es, sucede. exactamente, exactamente. Independientemente de que sea propietario o no, puede ser o Exacto. distribuidor del inmueble. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Dónde está? Vamos a pensar en voz alta. ¿Qué te parece, Héctor? Vamos Por a pensar en favor, voz alta. esa es la Porque a mí idea. claro, porque a mí me gustaría que en vez de quejarnos y decir porque los jueces, porque los jueces, porque los jueces, obviamente que las medidas se llaman medidas cautelares del derecho. Y aclaro lo siguiente, las medidas cautelares son medidas que no, digamos, en realidad en el caso de la violencia, más que una medida cautelar, se adopta medidas cautelares, es una medida autosatisfactiva. ¿Qué hace un juez? Ante un episodio de violencia, lo primero que hace es adoptar una medida para interrumpir, porque no sabe todavía el juez si la violencia, si el hecho de violencia aconteció o no. Entonces, no va a resolver el fondo del asunto, es decir, la conflictiva intrafamiliar, sino que lo que va a hacer es decir, bueno, señores, atención, que acá pudo haber existido este hecho de violencia, entonces adoptemos una medida cautelar, porque la ley lo habilita para hacerlo, y porque todavía no tiene los elementos como para saber si realmente ese episodio aconteció o no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas medidas
cautelares, como exclusión del hogar, como impedimento de contacto. Lo que no se pueden extender es in eternum en el tiempo. Este es un punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, ahí es donde el sistema judicial, creo yo, desde mi humilde opinión, tiene que ajustarse. Y como bien dijiste vos, no es lo mismo un juzgado que otro, una localidad que otra. ¿Por qué? Porque no todos los juzgados cuentan con el personal idóneo, así, el capital humano, la tecnología adecuada, los informes que requiere la ley que se pidan sobre la conducta de esa familia, ¿no es cierto?, del diagnóstico de esa familia, depende de esos informes para tomar una primera apreciación o acercarse al caso. Depende de otras, digamos, otras dependencias y no del mismo juzgado. Entonces, Exacto. no le echemos toda la tinta y toda la responsabilidad al juez, porque además nuestro procedimiento es un procedimiento escrito, ¿no es cierto?, que requiere y que lleva su tiempo, y desgraciadamente los tiempos de la justicia, desgraciadamente no son los tiempos de las personas, porque a ver, yo me pongo en el lugar, soy mamá de un padre o una madre que por una hora, por un día, por un mes, por 2 meses, por 3 meses, no puede acercarse a ver a su hijo, no puede ir a un acto de colegio, no puede ir de vacaciones, no lo puede llamar, en fin, montones de situaciones que en definitiva, nosotros comenzamos hablando de que es una herramienta buena, pero dijimos que cuando se lo emplea malamente, estamos cometiendo un delito. Entonces, ese delito tiene que ser castigado. ¿Por qué? Porque acá hay una víctima directa, que es el menor, el niño. Entonces, seamos conscientes, los operadores judiciales, de que no podemos utilizar esa herramienta, ¿no es cierto? Yo digo, malograrla, ¿no? Y provocar un daño tan irreparable como es provocarle al niño esa separación con un progenitor que muchas veces tampoco quizás el juez le explica por qué no puede ver a su papá, ¿no? Pero O a su mamá. y el tiempo. Pero El yo tiempo, quiero hacer notar que en esta entrevista en particular no hemos hablado de una cuestión ideológica de los jueces, no hemos hablado de una cuestión ideológica de la justicia. ¿Por qué? Porque Mónica ha planteado algo que es muy cierto. No son los únicos responsables. Tal vez sean los últimos responsables. Tal vez lo sean y tengan una gran carga de responsabilidad en sus acciones. Pero hay toda una cadena de responsabilidades que arranca en el mismo matrimonio que se separa y tienen incapacidad de diálogo. Todo eso, con la complicidad de familias enteras que no colaboran en ese acercamiento, que no miran la salud de ese niño, y de profesionales inescrupulosos que en lugar de decir, no, esto no se hace, a ver, acerquemos postura, tratemos de hablar, en lugar de ir a una cuestión judicial, que puede llevar años. Aparte hay otra cosa que es cierto, que lo quiero agregar a título personal. Los acuerdos resultan en soluciones mucho más rápidas que cualquier resolución judicial. Una cuota por eso, alimentaria tarda un año, y capaz que un acuerdo en 3 veces lo arreglaron. Una ¿sabes? custodia tarda 2, 3 años a veces, y en 3 acuerdos lo hicieron. Eso hay que decirlo, Mónica. Mira, y yo sabés que creo también que por eso me da mucha, por ahí, a veces me causa gracia cuando veo que dicen, todavía siguen utilizando la expresión divorcio express. Es una falta de respeto, para mí es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque el divorcio es un hecho desgraciado. Nadie quiere, ni nadie se separa, ni alegremente, y es una ruptura, es una frustración. Entonces no hablemos de divorcio express, porque quizás para llegar a un buen divorcio tenemos que pasar algunos meses para lograr un buen acuerdo. ¿No es cierto? Entonces, yo cuando a veces veo que dice, o que te preguntan, porque, digamos, no todo el mundo tiene que estar informado de que el divorcio express no existe, señores.
Es un divorcio que, de acuerdo a la nueva legislación, es no controversial. Es decir, vos te podés divorciar y si la otra parte no quiere, no importa, te podés divorciar igual. Y ahora, actualmente, ahora, digamos, hace 8 años con la modificación del código, tampoco te va a preguntar después por qué te vas a separar, ni hay causales, digamos, de divorcio por infidelidad en sí. Es decir, no se analiza la culpabilidad de por qué se determina o por qué esa pareja, ese matrimonio deja de convivir. Entonces, no podemos hablar de divorcio express. Señores, el divorcio hay que tomarlo como corresponde. Es un hecho traumático para la familia. Los padres, los hijos, mejor dicho, siempre tienen la ilusión de que los padres no se separen, porque a veces en algunas ruedas de colegas discutimos, sí, pero es mejor que no vean a los padres discutir. Sí, no, pero vamos a hablar en general, no vamos a hablar de casos concretos, pero el niño siempre tiene la ilusión de ver a sus padres. Ah, Entonces, el divorcio debe ser entendido como corresponde y debemos apostar y trabajar para que los divorcios sean consensuados. Y te explico más. Yo que soy de una generación que me recibí hace unos cuantos años, a veces tengo que hacer la cuenta porque no me acuerdo cuántos años hace que me recibí, la universidad, que yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires, no nos preparaba en ese entonces, preparaba un abogado con alto grado de litigiosidad. Ahora las universidades, felizmente, han introducido la mediación para estos casos y más en el ámbito, en todos los ámbitos, pero en el ámbito del derecho de familia es una herramienta sumamente importante. Y esto, la verdad, doy fe porque lo pongo en la práctica, lo llevo en la práctica y se siente una satisfacción enorme cuando lográs con la familia, porque al fin de cuentas quien te da la letra de ese acuerdo es la propia familia, no es el abogado. El abogado acompaña, pero quien arma ese acuerdo realmente son los mismos actores, ¿no? Es decir, las mismas partes. Entonces, yo creo que esta charla sirva para concientizar que está bien que hay una primera etapa de bronca, de que queremos romper todo, para decirlo de una manera vulgar, pero que tenemos que bajar un poco a la realidad y contemplar que en una familia, en la mayoría de los casos, hay niños y que esos niños son los depositarios de toda esa violencia y de toda esa agresión que originariamente sienten los progenitores. hay algo que vos dijiste algo muy cierto antes, los abogados se prepararon con un perfil de alto grado de litigiosidad. Hoy se busca más el acercamiento de las partes. Yo le agrego un pequeño problema que tienen las universidades, que es la ideologización del alumnado. Pero eso lo dejo para otro tema porque no es lo que estamos hablando. Ahora, sigue existiendo, no sé si pasa, si no explican bien, si los abogados no salen bien preparados, como la sensación de que si yo no litigo no voy a ganar más plata, cuando en realidad lo que se pueden ganar en 3 acuerdos, lo mismo, en lugar de 3 años. Porque, Bueno, ¿eh? eso hace a la ética y a la formación de cada uno. O sea, yo, a ver, no puedo opinar, yo te hablo respecto desde mi práctica. Cada uno, bueno, sabrá cómo, digamos, cómo trabaja o qué herramientas utiliza, ¿no es cierto? Esto habla un poco más que la formación de conocimiento de leyes, es de la ética de Ética, cada uno, esa es la palabra, exactamente, esa es la de palabra. cada uno de las partes involucradas. Yo creo que eso es muy importante y creo que tenemos que dejar un mensaje de optimismo. Es decir, se Eso, puede, podemos divorciarnos cordialmente, se puede. ¿Hay que trabajar para lograr eso? Sí. Hay acuerdos que no la mayoría de los acuerdos, salvo que vengan este, eh, excónyuges y digamos digan, tengo todo cocinado, ujú. pero eso es
más se ve en las películas, digamos. En la realidad no sucede, no acontece. Y generalmente el abogado que te elige una de las partes hasta que la otra parte te conozca y tome confianza y sepa de qué manera actuar, también te mira con un cierto recelo. Entonces, todo ese trabajo lleva sus meses, lleva su tiempo, pero te puedo decir que cuando uno logra el acuerdo, la satisfacción es enorme, enorme. Y Eh, después esa familia te lo termina agradeciendo. Lo que pasa es que, lógicamente, tiene procesos. Procesos de bronca, después procesos de meseta, después procesos de que, bueno, pasó el tiempo. Es un duelo. ¿Qué pasa cuando fallece alguien, muere alguien de tu familia? Y bueno, al principio estás muy mal y después vas pasando por distintas etapas. Esto es exactamente lo mismo. ¿No es cierto? Es un duelo familiar. Vos perdés el vínculo familiar, ¿no? Y también otra de las cosas que quiero remarcar, que en los juzgados de familia lo que también sucede es que esto de que las partes no se pongan de acuerdo hace que se lleve a los tribunales cualquier cosa. Es decir, yo te voy a poner un ejemplo y vos te vas a reír por ahí, ¿no? Porque a veces vos decís, pero ¿cómo puede ser que no se pongan de acuerdo en esto? Bueno, mira, me ha tocado, por ejemplo, unos excónyuges que no se ponían de acuerdo sobre qué puerta tenían que ir a buscar a quién de los hijos, sobre qué puerta de qué colegio, del colegio que era una manzana. No me puede decir, esto no puede ser, esto no puede ser. Te juro que sí, no es que estoy hablando de que si vamos a elegir un colegio bilingüe, un colegio religioso, no nos ponemos de acuerdo. No, 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 pues entonces, ¿qué hacemos? Como no nos ponemos de acuerdo, vamos a la justicia por cualquier cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Los tribunales de justicia están hasta acá, los tribunales de familia, queriendo resolver cosas. Obviamente que hay casos más urgentes. De los episodios de violencia de las falsas denuncias, obviamente que requieren un grado de deliberación mucho más rápida y mucho más ágil. Y ahí sí hay que hacer un ajuste. Pero ujú. también esto de visibilizarlo, lo que haces vos, y lo que hacen muchos otros periodistas o padres que se ven, fundaciones, ¿no es cierto?, que se reúnen los padres para tratar de encontrarle una salida a esta situación, esa visibilidad que se le da al tema, yo creo que va a llevar a la reflexión, sobre todo de los académicos que estudian los temas en profundidad y que se pueda plantear en los ámbitos legislativos. Sí. Mira, tengo entendido que en el año 2023, pero no lo he seguido el tema, se presentó un proyecto para aumentar la pena del delito de falsa denuncia. Es un pequeño, digamos, Sí, pero lo que no, porque no seguía el tema, lo presentó una senadora con, Carolina Lozada. Carolina exacto, Lozada lo presenta. exactamente, con el aval de otros diputados, pero lógicamente que, bueno, con los problemas que está quizá atravesando el país no se le da la prioridad que se necesita. Pero sí lo que sé es que hay profesionales, la verdad, muy reconocidos, académicos, jueces, muy respetados, a los cuales les preocupa el tema y que yo pienso que es un tema que se va a solucionar. Sí, Entiendo. amén del proyecto de aumentar la pena por las falsas denuncias, que tendría que ser equitativa con el hecho que se denuncia, que es un poquito lo que se proponía. Se están proponiendo también los registros de tutores y todo lo demás, y son todas herramientas punitivas. Y es como que todos siempre vivimos hablando de herramientas punitivas. La ley 24, la ley de familia, no me acuerdo, justo se me fue el número, De siempre la digo, violencia familiar, de 24 violencia familiar. Bueno, es, eh, para, 26.458, ahí está. Bueno, si bien hay un montón de leyes que hablan de castigar a uno, de castigar al otro, lo que tenemos que entender es que tenemos que poner nuestro grano de arena como sociedad. Y sí, en sí, esa sociedad, la base de la sociedad es la sociedad conyugal, la que se está separando y la que lleva todos estos conflictos a esa guerra desmedida en donde las verdaderas víctimas son los niños. Por eso esta nota quería que se hiciera en este tono.
no hablar de los tecnicismos, si los jueces tienen la culpa, si están ideologizados. Vamos a encontrar de todos, hay buenos, malos, pero si todos ponemos un poco, esto se puede solucionar. Lo que pasa es que tenemos que empezar a tomar conciencia. No, Mónica, y además, sí, sí, no sé, ya estamos en tiempo, pero lo que te quería remarcar rápidamente es la cuestión esta de la perspectiva de género. No es un tema menor. Lo que pasa es que se lo banaliza, se lo banaliza. Vos fíjate, también estamos transitando cambios de paradigma. Y yo te lo voy a poner, a ver, en un ejemplo, para que se entienda. En el viejo código de Vélez Arfiel, eh, el marido era el que fijaba el domicilio conyugal. Lo que ahora se llama responsabilidad parental se denominaba patria potestad. ¿Quién detentaba la patria potestad? El hombre. Pero la sociedad era otra. Hoy la mujer se incorpora al mercado laboral. Felizmente el cuidado personal de los menores es compartido. Se dejó de lado la prioridad del hombre de la casa y ahora la mujer se incorpora al mercado laboral y el hombre se incorpora a la vida familiar, que antes no es que era mal visto, pero era un modelo de familia que no estábamos acostumbrados a ver. De hecho, en nuestras familias, si nos remontamos a nuestros quizás abuelos, papás, nosotros en generaciones anteriores, no teníamos lo que hoy vemos, esta colaboración y no es un enfrentamiento, quiero que esto se interprete bien. La perspectiva de género no debe entenderse como que la mujer se enfrenta al hombre, porque nadie es más que nadie, sino estar en un mismo pie de igualdad y de respeto mutuo. La mujer tiene que respetar al hombre y el hombre tiene que respetar a la mujer. somos Y complementarios, somos exactamente, complementarios. en todos en los ámbitos de la casa, no sé, o sea, yo vivo en Buenos Aires, trabajo en el microcentro, utilizo el subte, y vos vas a ver algo que antes era impensado. Un papá llevando en un cochecito un niño, con un biberón, llevándolo al colegio, yéndolo a buscar, la mamá trabajando, porque hoy lógicamente Sí, 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 tenemos. sí. Es que Entonces, hay un cambio de paradigma hay un cambio de paradigma. tiene que ser aceptado, pero no utilizado como herramienta para, no, yo soy mujer, entonces yo tengo más derechos que vos. Nadie tiene más derechos que nadie. Y quiero Se que nos esto quede termina, claro. Mónica, se nos termina el tiempo, qué gusto. Podemos hacer otra entrevista, puedo hacer otra entrevista porque la Cuando verdad quieras. tenía muchas ganas de hacer una entrevista en este tono, constructivo. Gracias, Mónica Marchisela, qué placer conocerte a través de esto, gracias por haberme regalado esta tarde.